Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de reflexión en la palabra de Dios, un espacio para renovar nuestra fe, nuestra esperanza en el poder, cuidado y amor de Dios. En esta ocasión quiero compartir contigo un versículo en la vida de Abraham, un hombre sin lugar a dudas especial en la Escritura que incluso fue llamado amigo de Dios. Pero ¿cuáles fueron aquellas virtudes que llevaron a Abraham a ser un amigo de Dios? ¿Qué características o cualidades hubo en la vida de este hombre para llegar a tener una relación tan estrecha con Dios y convertirse en un personaje tan importante en la Biblia? Entonces, para encontrarnos con la respuesta, vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 5, donde dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. La palabra de Dios nos enseña que este es un capítulo que nos enseña una de las etapas más difíciles de la vida de Abraham. Fue un momento crucial en la vida de este patriarca. Nos dice la Biblia que probó Dios a Abraham, pidiéndole lo que quizá Abraham más amaba, su hijo Isaac, pues sabemos que por décadas esperó la llegada de este hijo. Pero ahora Dios está probando su corazón. Dios está probando su obediencia. Dios está probando su fe. Y por eso, entonces, le pide que le entregue su hijo. Y Abraham enfrentó aquel momento confiando en Dios. Pero esa etapa estuvo rodeada de otras cosas que este patriarca hizo y que lo llevaron a superar este difícil momento de su vida. Y más bien fue recompensado y galardonado por Dios. En el versículo que les acabo de leer, podemos observar varias de esas actitudes fundamentales con los cuales Abraham y seguramente también nosotros podemos superar los tiempos adversos y los momentos de prueba en nuestra vida. En primer lugar, observamos la obediencia de Abraham. Vemos esto cuando el patriarca dice: yo y el muchacho iremos hasta allá. Dios le había hablado anteriormente a Abraham y le había dicho que viajara hasta la tierra de Moriah, y así lo hizo. Y cuando vio de lejos el lugar, ordena a sus siervos que se queden allí y él continúa el camino con su hijo solamente. Él no cuestionó a Dios, tampoco le pidió explicaciones. Abraham tomó la decisión de obedecer al Señor. Y por esa decisión, Abraham fue bendecido y honrado por Dios. Tal vez tengamos que vivir en nuestra vida momentos difíciles de comprender. Pero cuando tomamos la decisión de obedecer al Señor por encima de nuestra propia razón, seremos bendecidos por Dios. Porque lo más importante en este caso no es comprender, sino creer en Dios, confiar en su palabra y en su dirección. Entonces, Abraham actuó con obediencia, yendo al lugar a donde Dios lo estaba enviando. En segundo lugar, vemos un factor fundamental en la vida de la fe, y es la adoración. Abraham expresó su primer objetivo para ir hasta allá. Él dice: adoraremos. La vida de adoración, cuando depende del estado emocional del adorador, es casi aniquilada cuando llegan las dificultades. Nuestra vida de adoración no puede estar sujeta a las emociones o a los sentimientos, pues estos cambian de manera impresionante en cuestión de minutos. Cuando el adorador ha aprendido que su Dios es el mismo en toda circunstancia y que Él es Dios Todopoderoso, lo adora por encima de la adversidad, lo adora aunque el camino por donde transite sea difícil, lo adora aunque no comprenda el tiempo que esté viviendo. Él sabe que Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Él sabe que Dios es bueno. Él sabe que Dios está actuando de manera sobrenatural y soberana, y que aunque su mente no entienda perfectamente lo que está pasando, su vida, su familia y su futuro están en las manos de Dios, y por tanto adora al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que vemos aquí en Abraham.
Él obedeció yendo hasta el monte de Moriah. Pero una vez estaba cerca, él expresó y dijo, iremos y adoraremos. Su objetivo al llegar allá era adorar a Dios. Adorar, aunque el tiempo que estaba viviendo era difícil. Encontramos una tercera faceta o virtud de este patriarca y se llama la perseverancia, fundamental en nuestro caminar de fe. Después de viajar 3 días con su hijo y con sus siervos, Abraham ve de lejos el lugar y sigue caminando, solo con su hijo. Este viaje fue un viaje difícil, por tierra semidesértica. Ahora él empieza a subir hacia el monte que Dios le ha indicado. Sin duda va cansado, preocupado, va con muchos pensamientos acerca del futuro de su hijo y de su familia, recordando las promesas del Señor, cómo aquel hijo había sido la respuesta soberana de Dios, sobrenatural de Dios, fue un milagro ir al cumplimiento de las promesas divinas, cómo ahora Dios se lo estaba pidiendo. Pero a pesar de que no había una respuesta concreta, Abraham decidió confiar en el Señor. A pesar de todo, Abraham siguió adelante hasta el lugar que Dios había determinado. En su corazón había muchas emociones y sentimientos, pero nunca murmuró, nunca se quejó, nunca se enojó contra Dios. Por el contrario, siguió avanzando a pesar de sus dificultades. Eso se llama perseverancia. La perseverancia es la evidencia palpable de la fe. Y en cuarto lugar encontramos precisamente en Abraham una virtud fundamental y es la fe. Esa confianza en Dios porque Él dice, adoraremos y volveremos. Él está confiado en que su hijo volverá con él, pues Dios ya le había dicho, en Isaac se prolongará tu descendencia. El Espíritu Santo nos enseña en el Nuevo Testamento algo que había en la mente y en el corazón de Abraham de aquel momento, porque la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que Abraham pensaba que poderoso era Dios para levantar aún a su hijo de entre los muertos. Así que Abraham tenía toda su confianza plenamente puesta en las manos de Dios. Y el Señor no lo avergonzó. Dios lo recompensó porque no solamente le entregó su hijo, sino que prometió nuevamente darle un lugar de honra, de bendición, no solo a él, sino a toda su descendencia, confirmándole la entrega de la tierra prometida. Lo que destacó Abraham fue precisamente su fe en Dios. Es necesario fortalecernos en el Señor y continuar nuestro camino de fe sin desmayar ni renunciar. Él está contigo y Él quiere renovar tus fuerzas. Tal vez sea necesario descansar. Hazlo, pero nunca renunciar, sabiendo que el verdadero reposo solo se halla en la presencia de Dios. Él es tu fortaleza, Él es tu sustento, Él es tu pastor, Él es tu proveedor y siempre puedes ir al Señor con un corazón sincero, así esté cansado. Y en su presencia será renovado, restaurado, fortalecido para seguir avanzando hacia los planes y hacia los propósitos de Dios. Porque la fe siempre espera lo mejor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno y Él no miente. Sus buenas palabras y sus buenos propósitos en nuestra vida se cumplirán. Quiero invitarte para que oremos en este momento y le pidamos al Señor esa fortaleza necesaria para perseverar cada día avanzando hacia sus propósitos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos recuerdas tu fidelidad, tu grandeza, tu poder, tu amor y tu cuidado hacia nosotros. Gracias, Dios mío, porque nos recuerdas también que aunque los tiempos sean difíciles, tú tienes el gobierno de todas las cosas. Tú sigues siendo Dios Todopoderoso y tienes cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestro futuro. En ti, Señor, nuestro corazón puede descansar. Gracias por todas tus bondades. Gracias por ayudarnos. Gracias, Dios mío, por traer a nuestra vida nuevas fuerzas.
por renovar en nosotros la fe y la esperanza. Gracias por recordarnos, Señor, que tienes cuidado de nosotros y de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.